Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles me ocurrió hace poco más de 2 años. En ese entonces yo tenía 25 años y recién había terminado mis estudios de enfermería. Conseguí trabajo en un hospital público de mi ciudad, en el turno nocturno. Era un empleo estable, bien pagado, y aunque muchos me advirtieron que las noches en un hospital podían ser duras, yo estaba emocionado. Al principio todo parecía normal. El hospital era antiguo, con paredes pintadas de blanco amarillento por el tiempo y pasillos que parecían nunca terminar. Las luces fluorescentes parpadeaban cada tanto, y el sonido de los carros metálicos, el pitido de las máquinas y los pasos apresurados de los médicos eran parte de la rutina. Yo trabajaba en el área de hospitalización, en un piso que casi siempre estaba tranquilo por las noches. Los pacientes dormían, y nosotros nos turnábamos para hacer rondas. No tenía quejas, hasta que empecé a notar cosas que me hicieron sentir incómodo. Todo comenzó con un paciente que estaba en la habitación 314. Era un hombre mayor, convaleciente, que casi nunca hablaba. Lo extraño era que cada vez que yo pasaba frente a su cuarto, lo encontraba sentado en la cama, mirándome fijo, como si me hubiera estado esperando. No decía nada, solo seguía mis movimientos con la mirada, incluso si yo no entraba a verlo. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, o que el hombre simplemente no podía dormir. Pero la sensación de ser observado comenzó a hacerme difícil concentrarme. A veces, incluso cuando estaba en el pasillo con las luces bajas, podía jurar que lo veía asomado por la rendija de la puerta, vigilándome. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la estación de enfermería, escuché que alguien arrastraba los pies por el pasillo. Me levanté rápido, pensando que uno de los pacientes había salido de su cuarto. El sonido se detuvo justo frente a mí. Cuando asomé la cabeza, el pasillo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes. Los días siguientes, la incomodidad se volvió rutina. Escuchaba pasos detrás de mí, puertas que se cerraban aunque no había nadie cerca. Y cada vez que revisaba la habitación 314, encontraba al paciente mirándome fijamente, a veces con una sonrisa ligera y torcida. Una madrugada, durante una de mis rondas, noté que la puerta de la 314 estaba entreabierta. La empujé despacio y el cuarto estaba vacío. La cama tendida, sin nadie. Pensé que tal vez lo habían trasladado y no me habían informado, así que bajé a preguntar a los supervisores. Me miraron confundidos. Y uno de ellos me respondió: Andrés, el paciente de la 314 falleció hace 3 días. Sentí que me congelaba. Yo lo había visto la noche anterior, sentado en la cama, observándome como siempre. Esa revelación me quitó el sueño durante varias noches. Pero lo peor aún estaba por llegar. En mi siguiente turno, mientras actualizaba registros en la computadora, sentí una presión extraña en la nuca, como cuando alguien se para justo detrás de ti. Me giré rápido y lo vi. Al hombre de la 314. De pie, a menos de 2 metros de mí, en el medio del pasillo. Su bata estaba sucia, manchada, y sus ojos parecían completamente negros. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me quedé paralizado mientras él dio un paso hacia mí. Fue entonces que escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el cuarto de equipos. Giré la cabeza un segundo, y cuando volví a mirar, el pasillo estaba vacío. Ese mismo turno, no aguanté más y hablé con otra enfermera que llevaba muchos años trabajando ahí. Me miró con una calma inquietante y me dijo: No eres el primero que lo ve. Ese cuarto, la 314, debería estar clausurado, pero nunca lo cierran. Dicen que hace años hubo un paciente psiquiátrico que fue ingresado ahí. Murió en circunstancias extrañas, algunos dicen que se quitó la vida, otros que fue negligencia. Desde entonces, todos los que trabajan de noche aseguran verlo. Lo peor fue cuando agregó: Dicen que aparece frente a aquellos a quienes el hospital les guarda secretos. Como si intentara mostrarte algo que no quieren que sepas. Desde esa noche, pedí mi traslado a otro sector.
Nunca volví a subir al piso de la 314, aunque aún tengo pesadillas con ese hombre observándome desde la cama, esperando que cruce por el pasillo. No sé qué era realmente, pero si alguna vez les toca trabajar de noche en un hospital viejo, eviten quedarse solos. Esto ocurrió cuando tenía 27 años, durante mi segundo año trabajando como técnico de mantenimiento en un hospital público. Mi labor era arreglar lo que hiciera falta, focos que no encendían, cerraduras dañadas, tomacorrientes sueltos, de todo un poco. Era un trabajo estable, pero sobre todo era un hospital enorme, lleno de pasillos, áreas nuevas y otras que parecían haber quedado atrapadas en otra época. De día, el hospital estaba lleno de vida, médicos corriendo, familiares de pacientes, enfermeras moviendo carros metálicos de un lado a otro. Pero de noche, era otro mundo. Las luces parecían más frías, los pasillos quedaban vacíos, y hasta los relojes sonaban más fuertes. El silencio se rompía solo con el eco de mis pasos o el zumbido constante de algún fluorescente a punto de apagarse. Había un lugar en particular que siempre me incomodaba, el piso 3. Ese piso tenía un área clausurada, la antigua sala de pediatría. Estaba cerrada con cadenas y un cartel de no ingresar. La mayoría de compañeros bromeaban con que ahí espantaban, pero yo nunca le di importancia, hasta que tuve que pasar por allí de madrugada. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, me mandaron a revisar un tablero eléctrico que alimentaba parte de ese piso. Subí por las escaleras, llevando mi linterna y mis herramientas. El pasillo estaba desierto. El aire se sentía más frío que en otros pisos, y al pasar frente a la puerta de pediatría escuché algo que me hizo detenerme en seco. Unas risas infantiles. No eran ecos de lejos, no. Eran claras, justo detrás de la puerta. Me acerqué con cautela y agudicé el oído. Las risas se transformaron en un murmullo, como si varios niños hablaran entre ellos en voz baja, apretados, como un coro extraño. Me quedé helado. Nadie podía estar ahí, esa sala llevaba cerrada años. Intenté convencerme de que era mi imaginación y seguí hasta el tablero. Mientras revisaba las conexiones, el ambiente se sentía pesado, como si alguien me observara desde la oscuridad. Cuando volví por el pasillo, noté que la cadena de la puerta estaba suelta. Juro que antes de entrar al tablero la vi cerrada. Me quedé frente a esa puerta dudando. Lo lógico habría sido bajar a avisar, pero mi curiosidad me ganó. Empujé despacio, y la puerta chirrió con un sonido largo que resonó en todo el pasillo. El aire dentro era helado, como si no hubiera circulado en años. Encendí mi linterna y lo primero que vi fueron murales antiguos en las paredes, pintados con colores desteñidos, jirafas, globos, nubes sonrientes. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero aún así se distinguían. Al fondo había varias cunas oxidadas, alineadas como si todavía esperaran a los niños que nunca regresarían. En la esquina, un carrito de juguetes permanecía volcado, con muñecos viejos de plástico mirando hacia la entrada. El silencio era tan intenso que cada crujido de mis botas contra el piso sonaba como un golpe seco. Avancé unos pasos, y de pronto algo rodó por el suelo hasta chocar con mi pie. Era un peluche desgastado, cubierto de polvo. Se había caído de una de las cunas, pero yo no había tocado nada. De pronto, escuché pequeños pasos corriendo entre las cunas. Giré la linterna en esa dirección, y no vi nada. Los pasos volvieron a sonar, esta vez detrás de mí. Me giré de nuevo, y otra cuna crujió como si alguien se hubiera incorporado en ella. El miedo me paralizó. La linterna comenzó a parpadear, iluminando de forma intermitente el cuarto. En esos destellos cortos, vi las cunas moviéndose solas, como si algo invisible se agitara en cada una de ellas. Las risas infantiles regresaron, pero esta vez eran muchas, desordenadas, mezcladas con llantos y un murmullo incomprensible. Quise salir corriendo, pero la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Intenté abrirla, jalando con todas mis fuerzas, pero no cedía. A mi alrededor, los juguetes del carrito empezaron a caer al suelo uno por uno, golpeando el piso. El murmullo se convirtió en un grito agudo, como el llanto de un niño amplificado.
Cuando por fin logré abrir la puerta, salí corriendo al pasillo, dejando la linterna caer en el suelo. No miré atrás hasta llegar al ascensor. Esa noche no regresé por mis herramientas. Al día siguiente, intenté contar lo que había pasado, pero mis compañeros solo rieron nerviosos. Más tarde, una enfermera mayor me tomó aparte y me dijo en voz baja: "Lo que escuchaste no es raro. En los años 80 hubo un incendio en esa sala. Se fue la luz, las alarmas no sonaron y varios niños quedaron atrapados. Nadie quiere hablar de eso, pero desde entonces, ese lugar nunca volvió a estar vacío. Desde esa noche jamás volví a acercarme a pediatría. Y aunque clausuraron la puerta otra vez, siempre que paso cerca siento que alguien me observa desde adentro, como si pequeños ojos siguieran mis pasos". Lo que voy a contarles pasó hace 5 años, cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en la UCI de un hospital regional. Tenía 24 años, recién graduada, y aunque estaba acostumbrándome a la rutina de pacientes graves, nunca imaginé lo que viviría una noche de turno. La UCI siempre tenía un ambiente extraño. Luz blanca demasiado fuerte, el pitido constante de los monitores y un silencio pesado entre cama y cama. De día se escuchaban médicos y familiares, pero de madrugada solo quedábamos el equipo reducido y el eco de los aparatos. Esa noche estábamos 3 auxiliares y una enfermera de turno. Todos los pacientes permanecían sedados o dormidos, conectados a máquinas. Yo hacía mi ronda revisando sueros, cuando un monitor comenzó a pitar irregularmente en la cama 6. Lo raro es que ese paciente había fallecido 2 horas antes. Ya se había certificado el deceso, y su cuerpo había sido retirado. Sin embargo, el monitor mostraba una línea con pulsaciones débiles, como si alguien estuviera conectado aún. Me acerqué nerviosa, pensando que era un fallo técnico. Revisé los cables, estaban desconectados. El monitor seguía marcando un ritmo cardíaco lento, como un eco de alguien que ya no estaba. Llamé a la enfermera de turno. Ella intentó reiniciar la máquina, pero apenas lo hizo, todas las pantallas de la sala parpadearon. Por unos segundos, cada monitor mostró la misma lectura, un pulso débil, sincronizado. No había forma de que eso pasara, los pacientes eran distintos, con condiciones distintas. El silencio en la sala se volvió insoportable. Una de mis compañeras murmuró: "Es como si alguien estuviera aquí todavía". Intentamos tranquilizarnos, pensando que era un fallo eléctrico. Seguimos trabajando, pero yo no podía quitarme esa sensación de que había alguien más en la sala. Cada tanto, veía con el rabillo del ojo una sombra pequeña, como la silueta de alguien de pie junto a las camas. Cuando giraba para mirar, no había nada. Lo peor ocurrió cerca de las 3 de la mañana. De repente, el monitor de la cama 6 comenzó a pitar de nuevo, esta vez más fuerte, marcando un pulso acelerado. El sonido era tan insistente que resonaba en todo el cuarto. Cuando miré la pantalla, las cifras se descontrolaron y en la línea del monitor apareció un texto, como si alguien lo hubiera escrito a mano sobre la pantalla. "No me dejen solo". El pánico nos paralizó. La enfermera desenchufó el aparato por completo, pero aún así la frase permaneció unos segundos más, iluminada en la oscuridad, antes de desvanecerse. A la mañana siguiente, informamos del fallo. Técnicos revisaron los equipos y no encontraron nada extraño. Dijeron que era imposible que un monitor mostrara texto escrito. Pero mis compañeras y yo lo vimos con nuestros propios ojos. Días después, escuché a un médico decir en voz baja que el paciente de la cama 6 había muerto después de varias horas pidiendo ayuda, con episodios de ansiedad en los que suplicaba no ser dejado solo. Esa frase fue lo último que le dijo a una enfermera antes de entrar en paro. Hasta hoy, cada vez que entro a la UCI y escucho el pitido rítmico de los monitores, recuerdo esa noche. Porque en ese lugar, donde la vida y la muerte se tocan cada segundo, a veces pareciera que los pacientes no se van del todo.